Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas a Las Hijas de Clio, un proyecto creado por historiadoras para historiadoras. Y bueno, el día de hoy estamos muy emocionadas porque tenemos a una invitada muy especial. Porque, bueno, quiero aquí aclarar que también es una fundadora de Las Hijas de Clio. También es tu espacio. Gracias. Y siempre es bueno reconocer el trabajo de otras mujeres. Y bueno, Ori y yo fundamos Hijas de Clio y ahorita está también Liz como colaboradora, y gracias a Liz tenemos también este espacio, ¿no? Este espacio del podcast, y es algo que le admiro de ella y que le quiero reconocer mucho. Pero tenerte acá de regreso es algo muy especial para mí y para Liz. Gracias. Y bueno, era algo que quería recalcar en primera instancia. El capítulo de hoy, el capítulo 4 de este podcast, lo titulamos Mujeres y Diosas, el culto a las diosas madre en la antigüedad. Y bueno, para empezar, vamos a hacer una lectura del texto que siempre hacemos cada vez que iniciamos nuestros capítulos. Y este texto es de Marija Gimbutas, que dice así: la diosa, en el conjunto de sus manifestaciones, era un símbolo de la unidad vital en la naturaleza. Su poder estaba en las aguas y en las piedras, en las tumbas y en las cuevas, en los animales terrestres y en las aves, en las serpientes y en los peces, en las colinas, en los árboles y en las flores. La mujer contenía dentro de sí los mismos misterios de la creación que poseía la tierra, o sea, la diosa madre. La capacidad de la mujer para dar nacimiento y alimentar con su cuerpo a su propio hijo era sagrada y se veneraba como suprema metáfora divina. Y bueno, también tenemos otro texto de Jay Campbell, la cual compartimos con mucho amor y cariño, y dice así: no es que lo divino esté en todas partes, es que lo divino lo es todo. Los rayos del sol, la subida y bajada de las aguas de los ríos, el brillo de las estrellas, la violencia de las aguas torrenciales, los verdes brotes de las plantas, el árbol frutal, el rugido atronador de las tormentas, la lluvia dorada de vida, la oscuridad húmeda de las cuevas. Muchas gracias, Ori, por compartirnos estos preciosos textos. Gracias a ustedes. Y bueno, para comenzar vamos a hablar también de quién es Ori. Vamos a presentarla acá con nosotras. Y bueno, ella es Oriana Delgado Valdepeñas, es egresada de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente trabaja en la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia como ayudante de investigación con la doctora Yolot González Torres. Recientemente participó en el ciclo de Religión y Cultura, Religión y Fenómenos Naturales, que de hecho hizo una conferencia sobre este tema que está ahí en la página de YouTube de Lina, por si quieren verlo. Y bueno, finalmente sus líneas principales de investigación son las religiones antiguas, la mística femenina y la historia de las mujeres. Muchísimas gracias, Ori, y bienvenida también acá con nosotras, Liz y Ori. Y bueno, Ori, lo primero que te queríamos preguntar era acerca de tu tema de investigación, ¿no? Mujeres y diosas, ¿cómo se relacionan y de qué se trata este culto a las diosas madres en la antigüedad? Ay, pues para empezar, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, este fue un tema que trabajé recientemente, hace 2-3 semanas. Es muy interesante porque creo que se tiene la idea general de que en la antigüedad no se puede hacer historia de mujeres, ¿no? Que no hay fuentes de mujeres, que la historia era de los hombres, de los emperadores, de los reyes, pero este culto matrilineal y este culto a la diosa madre tiene una antigüedad de más de 30,000 años, que pertenece a la genealogía femenina, que pertenece a nuestra historia y que se ve muy reflejado incluso en la Virgen María, ¿no? En el culto a la Virgen María, en muchas de las diosas griegas, romanas que conocemos, Atenea, Hera, Hécate. Todo esto tiene origen en el culto a la diosa madre. Y esto empieza en el Paleolítico y en el Neolítico, que es prehistórico, hace 20,000 años aproximadamente, cuando todavía la escritura no existía. Wow, y eso me lleva como a la siguiente pregunta, y es,
a qué retos te enfrentas como historiadora, ¿no? O sea, estamos hablando de lenguas perdidas, rastros, fuentes arqueológicas que como historiadores de repente es difícil aproximarnos, ¿no? Entonces, ¿a qué te agarras en tu práctica histórica para rastrear estas genealogías femeninas hasta la prehistoria? Sí es difícil porque justo no existía la escritura y porque son lenguas que ya están muertas, pero creo que en este caso nos podemos apoyar mucho de la arqueología y de una de las arqueólogas más importantes del culto a la diosa madre, que fue justo Marija Gimbutas. Es una arqueóloga del siglo XX que se dedicó su vida a rastrear a las diosas madres en Europa. Entonces todo el trabajo que ella encontró lo tenemos en museos, lo tenemos en universidades, que es muy accesible además. Ok, y bueno, mencionabas que se agarran mucho de la arqueología y bien, o sea, dicen diosas madres, arqueología, prehistoria. A mi mente viene la Venus de Willendorf, ¿no? Estas Venus prehistóricas, súper voluminosas, pequeñas esculturas, pero que rostros medio escondidos, caderas enormes. ¿Cómo se puede ver en las Venus de Willendorf este culto a la diosa madre, no? Pues estas Venus fueron encontradas en las tumbas del Paleolítico y Neolítico. Y esto está muy relacionado con la vida religiosa que tenían estas personas. Y se pueden decir que eran diosas madre precisamente por las partes corporales tan exageradas, ¿no? Las caderas, los pechos, también las piernas un tanto. Y esto se debe a que estaban resaltando la capacidad dadora de vida de las mujeres. La capacidad de contener la vida, de alimentar, de dar vida en general, ¿no? Entonces, estas fueron encontradas en lugares en los que se llevaban a cabo los rituales. Ok, y leí una vez una hipótesis, quería saber tu opinión al respecto, de que podían tratarse estas Venus de autorretratos. Sí. Es decir, más allá de esta figura del artista masculino haciendo una representación idealizada de la feminidad, más bien son mujeres creadoras y hacedoras, conocedoras de sus propios cuerpos y a partir de eso construyendo imágenes, ¿no? Dotadas de cierta connotación de fertilidad. Sí, es una hipótesis muy interesante que trabaja Mercy Eliade y Joseph Campbell incluso. Y sí, ellos creen, y más historiadoras e investigadoras creen que fueron las mujeres embarazadas quienes hicieron estas estatuillas, que son un reflejo de sus propios cuerpos. Qué bonito. Ahorita que mencionan todo esto en este caso del ejemplo de la Venus de Willendorf, y también desde que leímos estas dos frases, que justamente esta figura femenina se encuentra en la naturaleza, ¿no? Se encuentra en las aguas, se encuentra en el viento, se encuentra en la tierra, ¿no? Y creo que acá es donde va una pregunta que quiero hacerte, que es considerando esta importancia de la figura de la diosa madre o de las mujeres en la antigüedad, ¿es posible afirmar la existencia de un matriarcado o de sociedades matrilineales? Sí, de sociedades matrilineales es posible, se han encontrado restos arqueológicos. Se tiene también la certeza de que eran las mujeres quienes eran sacerdotisas de las diosas madre, y cuando comienza el sedentarismo, que dejan de ser nómadas, empieza también porque entierran a sus ancestras, a las mujeres, a las dadoras de vida, las entierran en un lugar en específico y ellos se asientan ahí porque ahí está su ancestra. Entonces sí, la sociedad no era jerárquica, era una sociedad horizontal, no hablábamos de que había un gobernante, sino que eran todos por igual, todas por igual, y esto se puede ver en los enterramientos porque no hay distinción pues jerárquica, ¿no? Como podemos ver en épocas posteriores, con los reyes, con las reinas. Y ahorita que mencionaste a las sacerdotisas, ¿cuál era el papel de las mujeres en estas sociedades, además de las sacerdotisas en estas sociedades matrilineales? ¿Hay como algún rol que desempeñaban? Sí, pues las mujeres eran un reflejo de la diosa madre, porque pues imagínense, ¿no? Hace 30,000 años que se estaban descubriendo, que estaban conociendo sus cuerpos, claro que veían que las mujeres podían dar vida como la tierra, daban alimento como la tierra, tenían agua dentro de sí mismas en el líquido amniótico que contiene la vida también. Sí, claro. Estaban muy relacionadas, estamos muy relacionadas con el ciclo lunar, con el ciclo menstrual. Entonces,
las mujeres eran un reflejo de la diosa y eran ellas las únicas que se encargaban de sus rituales. En los templos se han encontrado hornos para hacer pan, telares para tejer también, y son dones de la diosa, ¿no? La capacidad de transformación que tiene la diosa, que se encuentra dentro del templo. Las mujeres transformaban lo que creaban, así como la diosa transforma la vida en muerte, el alimento, las semillas, el agua. Ay, qué bonito. Y bueno, justo ahorita que estamos mencionando como esta gran importancia que tenían las mujeres, me hace también, bueno, era algo que también hablábamos Liz y yo, que es muy interesante pensar cómo ahora ya como hay, bueno, hubo una cierta transición, me imagino, ¿no? Como a un culto a un dios masculino, que es el que está en el cristianismo y en las demás religiones, ¿no? Entonces, ¿nos podrías hablar cómo fue esa transición de un culto a la diosa madre en la antigüedad a la adoración de un dios masculino que se encuentra mayormente en estas religiones monoteístas? Sí, esta transición se dio cerca del 3500, 2500 antes de nuestra era, y fue con la llegada de los pueblos indoeuropeos, que eran pueblos guerreros, que eran pues quienes iban a caballo con armas, que adoraban a dioses de la guerra, ¿no? Porque era lo que ellos practicaban, era lo que tenían como una actividad común y hasta económica. Y ellos llegan a invadir pues estas zonas donde se practicaba el culto a la madre e imponen mediante las armas. Imagínense, ¿no? El caballo era un animal sagrado de la diosa, y de pronto ver a un hombre montado en el caballo, incluso puede sugerirse que ahí está la imagen primigenia del centauro, ¿no? Como un hombre en el caballo. Y llegan, pues imponen su religión del dios del trueno, del dios de la guerra, pero también fíjense que es bien curioso ver cómo, por ejemplo, Zeus, que es el dios del trueno, ¿no? El dios del cielo, casi siempre se relaciona con un montón de mujeres, las viola, las obliga a estar con él. Y es un reflejo de lo que estaba pasando, ¿no? Precisamente cuando llegan todos estos pueblos indoeuropeos, se refleja en la religión el dios, pues, violador, ¿no? Que está con las diosas, que las obliga a estar con él. Era lo que hacían con las mujeres. Y no se pierden, creo, no se pierden todas las características ni el culto a la diosa, sino que se transforma. Claro. Y se difumina y se disemina en un montón de diosas, Hécate, Atenea, y bueno, actualmente las devociones la Virgen. Marianas, ¿no? Todas las devociones marianas que hay. Ok, qué interesante. Y por último, pues ahorita hemos visto que nos has hablado de estos ciclos que hay tanto en la naturaleza y también como en la diosa, ¿no? Como, por ejemplo, el ciclo menstrual, ¿no? Que se relaciona con el ciclo lunar. Y también la diosa que tiene esta capacidad de dar vida y al mismo tiempo cuando hay muerte vuelve a dar vida, ¿no? Y también como este culto a los muertos, en donde cuando entierran al muerto en posición fetal es para que otra vez vuelva a la vida, ¿no? Entonces hay un cambio cuando llega este culto del dios masculino con los pueblos indoeuropeos. ¿Trae consigo un miedo a la muerte o se interrumpe como esta visión cíclica de vida-muerte, vida-muerte? Sí, en la prehistoria y todavía en épocas históricas en Creta, en la Creta minoica en el 1500 antes de nuestra era, la muerte no era entendida como un final inminente, sino como un ciclo de la vida, ¿no? Ellos morían para entrar en el útero de la diosa, que eran las tumbas, las cuevas, la tierra, y volver a renacer. Aunque no sabían en qué forma, ellos y ellas tenían la certeza de que iban a renacer. Entonces la muerte se entendía como una etapa, como un estado por el que todo ser vivo iba a pasar. Y cuando llega el culto al dios masculino, sí hay un miedo a la muerte, sobre todo porque la muerte es violenta. Es violenta en las guerras, es violenta por la dominación, por la imposición. Y se dan cuenta de que en realidad este papel del dios masculino, que además la diosa ya no es quien trae la muerte, sino es una persona quien da la muerte, ya no es la diosa, ya no es ella quien acoge a sus hijos e hijas y los traslada, ¿no? En este camino de vida-muerte, sino que es una persona quien te mata. Entonces ya no hay nada que te asegure que vas a renacer. Y este miedo a la muerte es sobre todo porque es una muerte violenta y no es una muerte pues cíclica natural. Sí, claro. Y se ve como esta
a lo mejor visión un poco más escatológica, ¿no? Que tienen, por ejemplo, el cristianismo y el islam, de que va a haber un juicio, ¿no? Después. Ajá, y se vuelve como una relación con la muerte punitiva. Sí, casi, claro. ¿no? Exactamente. Ok. Y bueno, también vamos a regresar, ¿no? De donde partimos, de estas citas preciosas donde hablábamos de la diosa y lo divino, cómo se encuentra en absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo se diferencia todo en un sentido cristiano masculino a una totalidad femenina, fecunda? Y pues que nos platiques también de las propias citas, por qué las escogiste, ¿no? Sí. Bueno, se diferencia porque la diosa se entendía que se ubicaba dentro de la creación y no era algo externo como lo que ahora vemos con el cristianismo, con el judaísmo, ¿no? Que es un dios que se encuentra exterior a la creación y que la ordena a partir de su exterior, o sea, como fuera de él, ¿no? Ajá. La diosa se ubica dentro de la tierra y la diosa es la tierra y a partir de ella nace todo, humanos, animales, vegetales, plantas, todo nace de la diosa. Y están dentro de la diosa. Vuelven a ella en las tumbas, en las cuevas, nunca salen de la diosa. Entonces es precisamente eso lo que se diferencia, el que la diosa se ubica dentro de la creación. Wow. Y o sea, de ahí, ¿no? La cita de Campbell que mencionábamos, el brillo de las estrellas, la violencia o sea, y cómo la violencia que pueda haber en el cosmos y en el universo no es con una connotación negativa, ¿no? Sino es parte de un todo, de un ciclo de vida y muerte, ¿no es así? Y bueno, o sea, no sé si podamos abordar tantito de Marija. Ajá. Sí, bueno, yo a Marija es una de mis arqueólogas favoritas. La quiero mucho. Todo el trabajo que hizo fue genial, fenomenal. Además fue una de las pioneras, de las mujeres pioneras en arqueología. Imagínense, ¿no? En el siglo XX lleno de arqueólogos y ella que de pronto propusiera que había un culto a la madre en 1930, 1950. Wow. Sí, claro. Y la elegí precisamente porque la diosa, como mencionaba, se encuentra en todo. Se encuentra en la vida, en la muerte, porque además es importante saber que no se tenía una connotación justo negativa de la muerte y que no era como un blanco-negro, ¿no? Un bien-mal. La diosa también era destructora, era la muerte y era un proceso y era volver a la madre, que la madre tenía fenómenos naturales, ¿no? Tormenta, lluvia, pero que también tenía la capacidad de darles alimento. Y creo que es muy lindo porque justo menciona, ¿no? Que se encuentra en las serpientes, en los peces, en los animales. Y bueno, que después a la serpiente la vemos con una connotación tan negativa, ¿no? Claro, en el cristianismo, cuando la serpiente era el animal sagrado de la diosa, el animal sagrado por excelencia. Y justo vemos que es la mujer y la serpiente, ¿no? Quien llevan al pecado original, quien traen el pecado a la humanidad, el sufrimiento, cuando antes era la mujer y la serpiente eran las dadoras de vida y eran las que conducían entre la vida y la muerte. La serpiente representa, ¿no? la capacidad cíclica de la mujer de dar vida, de renacer. El movimiento de la serpiente es como una espiral, entonces es una espiral infinito. Como el Ouroboros, ¿no? Sí, exactamente. Y de Joseph Campbell, creo que también tiene todo aquí, ¿no? La diosa está en todo, en los rayos del sol, en los ríos, en las estrellas, porque no se entiende una diferenciación que el cielo está como alejado, ¿no? Sino que también forma parte de la diosa. La diosa está en la luna nueva, que es la diosa joven, la luna llena, que es la diosa embarazada, y la anciana, ¿no? También se encuentra, la luna creciente. La violencia de las aguas también, porque les digo que no hay una connotación negativa ante la diosa terrible, que también es destructora, sino que se entiende como un proceso de renovación. Los fenómenos naturales ocurrían también como un proceso de renovación de la tierra, de la diosa misma. Wow. A mí me parece muy bonito abordar estos temas justamente porque, como bien lo dijiste ahorita con lo de la serpiente y esta figura de Eva, ¿no? En el cristianismo, cómo es importante abordar que no siempre fue así, ¿no? Que no siempre la religión ha visto a la mujer como en muchas ocasiones, bueno, fuera a lo mejor de las devociones, advocaciones marianas, como algo completamente negativo, sino que
en su mero inicio hay una adoración por una figura femenina y por esta diosa madre, ¿no? Pero al mismo tiempo me gustaría hacer una pregunta que igual vi yo que te la hicieron en una persona muy especial, te la hizo en tu conferencia, que es sobre el culto fálico en el hombre, ¿no? No sé si nos podrías abordar antes de cerrar un poquito sobre ese tema. Claro. Cuando hablamos del culto a la diosa madre, casi no hay representaciones masculinas, pero no están extintas, sí las hay. Y sobre todo hay unas figuras muy interesantes de las diosas madres con un cuello muy largo, de 20 centímetros, que es precisamente la representación del falo. Pero es importante recalcar que la presencia masculina no era un potenciador de la vida, no era algo independiente de la diosa madre, sino que se le representaba junto con la diosa porque era lo que potenciaba la vida. Claro. Y bueno, pues nada, yo creo que podemos ir cerrando. Sí, y agradecerte sobre todo por esta conversación tan interesante, que además, si bien estamos hablando de cultos prehistóricos, nos hacen cuestionar cómo estamos aproximándonos a las religiones, no solo como historiadoras, sino también como practicantes de X o Y fe, ¿no? Eso me parece fundamental en cómo estamos concibiendo figuras, pues sí, religiosas. Y pues sí, muchísimas gracias, realmente. Nos dejas como todas emocionadas y sintiendo muchas cosas seguramente. Sí, la verdad es que sí. Pues justamente como también esa emoción, ¿no? Como... bueno, yo la sentí ahorita por cuando mencionaste esto de los ciclos y esto de cómo también las mujeres nos relacionamos con la naturaleza y con la luna. Y con nuestro propio ciclo, además. Justo a eso iba, cómo nos identificamos también con ese ciclo, ¿no? Creo que nosotras podemos entender perfectamente cómo estamos nosotras en la naturaleza, ¿no? Cómo nos podemos parecer a la luna y no sé, creo que es un momento muy bonito para cerrar e iniciar el año, ¿no? Como pensarlo así, que es un renacer y que ahí está esta figura de la diosa madre. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo, Ori, y a todas quienes nos escucharon. Nosotras somos Hijas de Clío. Yo soy Lisbeth Bolaños. Yo soy Rosario Neri. Yo soy Oriana Valdepeñas y muchísimas gracias a Hijas de Clío. Muchísimas gracias a ti. Qué feliz tenerte acá. Bye.